Este es el 38F. Entonces, como bueno, para trabajar con otras funciones, es bastante mecánico, digamos, los pasitos que hay que ir siguiendo. Fíjense que después ahí en el apunte o en el resumen de unidades hay como toda una guía con todo el estudio completo, todo lo que hay que ir haciendo. Pero cada tipo de funciones como que tiene sus secretitos. Las polinómicas son las más fáciles, bueno, las racionales que generalmente tienen asíntotas, exponenciales que recién hizo Adriana, o estas que tenían las raíces, que tienen un trabajo algebraico importante, las que tienen exponente fraccionario, cada una tiene sus cositas. Bueno, vamos a empezar por esta que es logarítmica. A ver, primero, dominio. El logaritmo está, me voy a traer la tablita que la tenía lejos, en el denominador. ¿Qué piensan como dominio? A ver, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Todos los reales positivos. Claro, reales positivos porque tenemos un logaritmo. Perfecto. Esta x obviamente se puede calcular siempre, el logaritmo no, x tiene que ser positiva. ¿Y qué más acá hay que tener en cuenta? Vamos a usar el puntero. Distinto de cero. Claro, el logaritmo tiene que ser distinto de cero. ¿Cuándo el logaritmo de x es cero? ¿En qué punto? ¿En uno? En 1, sí señor. Así que el dominio son los reales positivos o 0 más infinito en 0 abierto, es lo mismo, menos el 1. Logaritmo de 1 vale 0. Perfecto. Cualquier cosita me paran, ¿eh? Intersecciones con los ejes. Fíjense, tenemos, a ver, voy a hacerlo con una plumita y después aparece prolijito esto. Vamos a hacerlo con la pluma primero. Intersecciones con los ejes. Tendríamos intersección, yo pongo así para abreviar, con el eje Y es cuando X vale 0. Pero bueno, 0 no está en el dominio. Por lo tanto, no tenemos por la parte del eje Y intersección con el eje Y. 0 no pertenece al dominio de la función. Y si vamos a la intersección con el eje X, es cuando Y vale 0. O sea, tenemos que igualar a 0 la función original. ¿Qué pasa en este caso? Un cociente es 0 cuando el numerador es 0, pero otra vez estamos en lo mismo. La x tiene que ser 0, pero 0 no pertenece al dominio. Así que por ninguno de los dos lados hay intersección con los ejes. ¿Se entendió eso? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces acá lo puse. No tiene, pues x igual 0 no pertenece al dominio de la función y para que y sea 0, el numerador debe ser 0. La x0 tampoco está en el dominio. Por lo tanto, no hay intersecciones con los ejes. Eso en Paridad. el parcial siempre hay que aclararlo, ¿no? ¿Cómo? En el parcial siempre hay que aclararlo. Claro, por eso sí, en el parcial siempre hay que aclararlo. No pongan no tiene. Expliquen por qué, justamente. Paridad, ¿qué les parece? ¿Será par? ¿Será impar? ¿Lo podremos estudiar? Así sacándolo a simple vista uno no puede identificar, tiene que comprobarlo. Claro, uno dice, bueno, por ahí yo no me doy cuenta de esto, si está siendo par o impar. Pero antes de ese paso, uno tendría que mirar un poco el dominio de la función. Por el tipo de dominio, ¿tendrá sentido? Porque piensen lo siguiente, nosotros estamos trabajando acá, salvo el 1, ¿no? Acá. Entonces, ¿tendrá sentido estudiar una simetría con respecto al eje Y o con respecto al origen?
No. No, claro. Por ejemplo, si mi X está acá, yo tengo que comparar la imagen de X con la de menos X. Estoy sonada. Si X está en el dominio, su opuesto no. Entonces no tiene sentido. Hasta les digo, estaría mal hacerlo. Porque si yo lo hago, estoy como no dándome cuenta que ese opuesto no está en el dominio de la función. Distinto sería si acá hay un módulo, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos como dominio, yo le digo un dominio entre comillas simétrico. O sea, lo que tengo de un lado lo tengo que tener del otro para poder estudiar la paridad. Si tengo logaritmo de módulo de X, nuestro dominio van a ser los reales menos el 0, el 1 y el menos 1. Entonces tenemos los dos lados para estudiar. No se puede estudiar la paridad por el tipo de dominio. Si X está en el dominio de F, su opuesto no. Hasta digo, estaría mal conceptualmente hacerlo, porque como que uno no se está dando cuenta que ese opuesto no está en el dominio. Yo sigo mientras no me paren, si no, el que me para por chat, ustedes me van a avisar. Bueno, asíntotas vertical. Vamos con la asíntota vertical. Bueno, acá me estaría faltando un poquito lo del signo. Voy a la otra a ver si lo puedo hacer acá. Fíjense que si uno quiere estudiar el signo de la función, intervalos de positividad, negatividad, siempre uno tiene que mirar si ya tengo alguna información con respecto, hay un cociente, ¿no? Con respecto a esos factores, el denominador y el numerador. Fíjense que la X es siempre positiva. El que está dando el signo es el logaritmo. Entonces, si uno quiere hacer un cuadro de signo, marco el dominio, el 1 no está en el dominio, acá hay un corte, pero además el logaritmo de X cambia el signo en 1. Entonces, justamente, acuérdense de la función logaritmo. Uno tiene que tener muchas cosas en mente cuando va haciendo estos ejercicios. La función logaritmo es negativa a la izquierda de 1, positiva a la derecha. Y coincide con el signo de nuestra función, porque justamente el numerador siempre es positivo, no nos aporta nada. Entonces la función va a ser negativa a la izquierda de 1 y positiva a la derecha. Tenemos intervalo de negatividad 0, 1, intervalo de positividad 1 más infinito. Eso no lo tengo en el PowerPoint. El signo de toda la función depende del signo del logaritmo. Por eso nos dan los mismos intervalos. Sigo. Si no me paran, sigo. No sé si están copiando, pero bueno, como esto se sube después, por ahí es preferible atender o tomar nota. Siempre es bueno por ahí tomar alguna nota. Si esto no lo tenía claro, por ejemplo. No tenía tan claro esto del dominio que me puede influir en el estudio de la paridad. Lo anoto. Tengo que tener dominio entre comillas simétrico, o sea, lo que está de un lado tiene que estar del otro. Ni siquiera, por ejemplo, un intervalo menos 2, 4 de dominio tiene sentido estudiar la paridad. Sí, tengo de los dos lados, pero no es simétrico. Por ejemplo, si el 3 está en el dominio, su opuesto no. Entonces, bueno, si estas cuestiones no las tengo bien en claras, siempre hacerse ahí una observación en el cuaderno de todo esto. Asíntota vertical. A ver, ¿dónde estudiarían la posibilidad de que esa función tenga límite infinito? ¿En qué punto o puntos? Voy a escribir el dominio acá, que les puede ayudar. Donde no pertenece al dominio. Bueno, menos 1 entonces, por ejemplo. Claro. ¿Seguro? Mirá,
Acá nuestro dominio es este. Está cortado ahí. En -1 es lo que nosotros decimos, no es punto de acumulación del dominio. ¿Qué quiere decir eso? Cerca de -1 no hay nada. Cualquier entorno, no, cualquier no. Hay entornos de -1 que no tienen intersección con esta parte. Es como que el gráfico acá no hay ninguna imagen, no hay nada. Límite cuando x tiende a -1, no tengo ni siquiera puntos como para calcular la imagen cerca de -1. ¿Qué es un punto de acumulación del dominio? Es un punto que nosotros, cualquier entorno de ese punto, tenemos puntos del dominio. Por ejemplo, lo que le pasa a 0. O sea, como decirlo en castellano así muy vulgarmente, estoy tan cerca del dominio que siempre tengo algunos puntos del dominio cerca de ese punto. Fíjense el 0. El 0, nosotros hagamos entornos cada vez más chiquititos, lo voy a hacer con otro color, cada vez más chiquitos, tomo un entorno de 0. Hay puntos del dominio, tomo uno más chiquitito, hay puntos del dominio. Entonces tiene sentido tomar límite en 0. Está bien, solo por derecha, pero tiene sentido. Este -1, ¿qué límite vamos a tomar si cuando nos acercamos no tenemos forma de calcular las imágenes de esos valores? Claro. Por eso el -1 no. Claro. ¿Cómo se da lo de acumulación que no lo entendí? Punto de acumulación, mira, la definición es la siguiente. Es punto de acumulación de un conjunto voy a ponerlo D, como si fuese dominio. Sí, para en todo entorno de ese punto, ese entorno, ¿ves que no le pongo radio? Como que no me importa qué radio tiene. Intersección, el dominio es distinto de vacío. Es como decir, yo me acerco a este punto y siempre encuentro puntos del dominio. En cambio acá no. Vos fíjate acá, por eso pongo para todo entorno. Claro, hay algún entorno de -1 que sí, un entorno grande. Hagamos un radio grande. Bueno, ese sí va a tener intersección. Pero dice para todo. Me voy achicando el entorno y este -1 no tiene nada de puntos del dominio cerca. Entonces no tiene sentido esto, ¿ves? Si yo pongo esto. ¿Qué imágenes tengo cerca de -1? De nadie. Si son todos números negativos. No puedo tomar este límite. No sé si ahí fue un poquito más claro. Profe. Sí. Igual tipo tampoco, como no estaba dentro del dominio, o a pesar de que no esté dentro del dominio lo podemos tomar igual. Yo pienso como si no está, entonces tampoco vale la pena ponerlo. Pero el 0 no está. Y vamos a tomarlo como candidato a asíntota vertical. Claro. Porque justamente es punto de acumulación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llega a 0 esa función? ¿Cómo llega? ¿Llegará como asíntota? ¿Llegará como una discontinuidad evitable o en otro valor? ¿Cómo llega a 0? ¿Cómo lo grafico ahí? No siempre llega entre comillas de la misma manera, o parte, si querés. ¿Cómo parte la función? Parte como asíntota para menos infinito, para más infinito. Tengo una discontinuidad. Como es abierto, yo voy a empezar a graficar desde ahí. ¿Y cómo grafico desde ahí? ¿Desde 0? Claro, ¿se entiende la diferencia? No es lo mismo como -0,1. Yo no tengo que empezar a graficar desde -0,1. -0,1 no es punto de acumulación, está lejos del dominio. No me influye en nada, pero el 0 sí.
Esa es la diferencia entre ser punto de acumulación y no. Claro, perfecto. Bueno, a ver, entonces el 0 sería un candidato, ¿no? Por lo que todo lo que expliqué recién. ¿Y cuál más? 1. El 1. El 1 es punto de acumulación del dominio. Voy a hacer un gráfico un poquito más decente, que este lo enchastré todo. Miren el 1, esto de concepto de punto de acumulación. Hago la recta real, ¿no? Acá tengo el 1, nuestro dominio es este, el que está en verde. Es punto de acumulación, el 1 dice, cada vez que tomes un entorno de 1, tenés que tener puntos del dominio, ¿sí? Cada vez más chiquito ese entorno y sigo teniendo intersección. Ah, entonces es candidato a asíntota vertical. Después puede ser que lo sea o no, va a depender del resultado. Y en los otros valores no, los valores del dominio no, porque la función es continua en el dominio. Los límites, el límite que tomo en cualquier punto es inmediato y me da la imagen. Entonces nuestros candidatos a asíntota vertical son dos, el 0 y el 1. Bueno, a ver, ¿qué pasa en 0? Yo puse 0, así. A ver, este tiene límite 0 y este tiene límite infinito. No es una indeterminación. Algo muy chiquitito dividido a algo muy grande. Yo siempre hago la comparación con la plata y ahí me entienden. Poca plata dividido en mucha gente. Muy poca plata. Qué desgracia. Demasiado real, profe. Demasiado real ese ejemplo, qué triste, ¿no? La torta cada vez más chiquita. Bueno, entonces da 0 es una discontinuidad evitable por derecha. Me faltó acá poner, después lo pongo cuando lo subo. Por derecha. No es asíntota vertical. Era candidato, pero no es asíntota vertical porque para eso nos tendría que dar infinito. Y nuestro otro candidato tenemos 1 en el numerador, el límite da 0 en el denominador, el límite da infinito. Ven que lo puse sin signo, por lo que hablamos antes, ¿no? Por el signo del logaritmo. Si quiero esto lo puedo dividir en dos límites, límite por izquierda da menos infinito y límite por derecha da más infinito. X igual a 1 es asíntota vertical. Y otra posibilidad no tenemos porque no tenemos otro punto de acumulación y porque en el dominio la función es continua. Sí. El 0 es continuidad evitable porque no tiene imagen, ¿no? Claro, 0 no tiene imagen, el límite existe. Tiene límite. Claro. Claro, uno podría justamente... Ay, ahora que estoy pensando, no sé si le hice el agujerito cuando lo grafiqué. Bueno, ahora lo miramos. Está llegando así como te decía recién la función. Es negativa, está llegando así en 0. En 0 llega a 0 o parte de 0. En principio uno lo haría con un agujerito abierto y después si quiere lo puede rellenar redefiniendo la función. O sea que la imagen que hace a 0 en 0 continua es 0. Tendría que tener imagen 0. Bueno, vamos a la horizontal. Límite en el infinito, más infinito. Infinito sobre infinito. Tengo que aplicar L'Hopital. Fíjense que lo apliqué. Tenemos, lo voy a aclarar. Acá tenemos infinito sobre infinito y apliqué la regla de L'Hopital. Derivada del numerador 1, denominador 1 sobre x, cuidado acá, ya no es indeterminado. O podemos hacer la cuenta y nos queda x en el numerador y por eso ya tiene límite infinito, más infinito inclusive, o si no, 1 dividido entre comillas 0. Son todos comillas, ¿no? 1 dividido una función que es cada vez más chiquita, infinito. No hay asíntota horizontal. Siempre del lado derecho, que es nuestro dominio, del lado izquierdo no tenemos imagen. Sigo. Asíntota oblicua. Límite de f de x sobre x
Acá tenemos f de x sobre x. Fíjense que las x se pueden simplificar. Entonces nos queda esta expresión como el límite para x tendiendo a más infinito del logaritmo de x es más infinito, este límite da 0. Pero claro, no tenemos asíntota horizontal, porque estaríamos diciendo que la pendiente es 0. Ya probamos que no teníamos asíntota horizontal, por lo tanto no tiene ni horizontal ni oblicua. La única asíntota que tenemos es x igual a 1. Profe, ¿cómo es esto que no tiene oblicua por lo de la pendiente? Claro, porque la pendiente te da 0 y pendiente 0 es horizontal. Y vos ya probaste claro. que horizontal no tenías. Si no te das cuenta, cuando vos vas a venir a hacer B, f de x menos mx, esto te dio 0, con lo cual vos tenés que tomar el límite de f, pero el límite de f ya lo tomaste. Te va a dar infinito. Claro. Por eso uno no lo hace, porque si no, yo ya 0, ya probé que horizontal no había. Entonces llego a lo anterior. Bueno, es la única asíntota que tenemos. Todo esto es repaso del parcial sería, ¿no? Todo esto ya tema visto. Ahora vamos a lo nuevo, puntos críticos. Entonces para esto hay que derivar. Fíjense que tenemos derivada de un cociente, derivada en numerador, denominador sin derivar, menos, numerador sin derivar. Si quieren ustedes pueden ir haciéndolo en el cuaderno y comparando. Derivada del denominador dividido denominador al cuadrado. Acá tenemos logaritmo de x menos 1, x por 1 sobre x. Esta sería la expresión más sencilla de la derivada. Y acá ya escribí el dominio, porque esto también nos sirve, el dominio de la derivada, para ver después qué pasa con estos puntos críticos, ¿no? Si podemos tener un punto crítico del dominio sin que no tenga derivada. Esto sirve para ubicarnos en las posibilidades de punto crítico. ¿Cómo pienso el dominio de la derivada? Pienso, si los puntos del dominio, para los puntos del dominio, puedo hacer esta cuenta. Sí, la puedo hacer. Primero son positivos. Genial. Eso hace que el logaritmo lo pueda calcular. Y después el 1 no está. Entonces, esta cuenta la voy a poder hacer. Por lo tanto, el dominio de la derivada es el mismo que de la función original. A ver, hasta ahí. Bueno, entonces una vez que eso lo tengo claro, tengo el dominio de f', todo, no tuve que estudiar ningún caso aparte, pienso en lo que quiere decir punto crítico. Posible, máximo o mínimo, posible, cuando la derivada es 0 o cuando, estando en el dominio el punto, no tiene derivada. Esta posibilidad, por lo que acabo de explicar, no la tenemos. En este caso, esta posibilidad no está, porque el dominio de f' es igual al dominio de f. ¿Cuándo nos pasaría? Y cuando es más chiquito, hay algún punto del dominio que no tiene derivada. Entonces sigo con esta. Y fíjense que yo dije, porque esto lo uso mucho, lo usa Adriana, lo usamos todos. Profe. Sí. En este interior, ¿puede repetir una vez más el por qué no lo utilizamos? Sí, lo repito. Porque, a ver, voy a sacar un poquito esto. Porque yo ya analicé que todo punto del dominio tiene derivada. El dominio de f' y de f es igual. ¿Cuándo te va a pasar esto? Cuando vos tengas que el dominio de la derivada
es más chiquito que el de la función original. Por ejemplo, en esa función que antes Adriana hizo con el x menos 1, no me acuerdo si era la 1/3, vos tenías el 1 que estaba en el dominio y que no tenía derivada. El dominio de la función eran los reales y el dominio de la derivada eran los reales menos el 1. Entonces, esta posibilidad sí la tenés. Claro, claro. Acá no, son iguales, dominio de f y dominio de f'. Ya lo analizamos recién, ¿no? Cuando llegamos a esta expresión yo dije, a ver, ¿tengo que algún punto estudiar aparte? No, Claro, no ninguno. porque ¿esto qué me implica hacer esto? Me implica que x sea positiva, estoy con números positivos, que el denominador no sea 0, como saqué el 1, nuestro denominador no es 0. Claro. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí. perfecto. Entonces, voy a la derivada. Derivada igual a 0. Miren nuestra derivada, que es un cociente. Un cociente es 0 cuando el numerador es 0. Por eso puse sí, solo sí. Este cociente es 0 cuando el numerador es 0. Y ahora despejo. Pase el 1, definición de logaritmo, x es e a la 1. Por lo tanto, este es nuestro único punto crítico. Posible máximo o mínimo. Bueno, yo ahora voy a ver si es máximo o mínimo. Acá tenemos dos métodos. El método de la derivada segunda o el de tramos crecientes o decrecientes, ir haciendo el cuadro. A ver, yo para un estudio completo de funciones les recomiendo el cuadro. ¿Por qué? Porque en un estudio completo nosotros tenemos que dar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y el método de la derivada segunda no lo da. Entonces, bueno, ya con el cuadrito obtenemos todo lo que queremos. Va a salir si este es máximo, mínimo o no es extremo y van a salir los intervalos. Así que voy a hacer ese método. Antes de pasar a la otra diapositiva, que ahí ya tengo el cuadrito, fíjense cómo uno arma ese cuadro. Dice, bueno, primero tengo que pensar en mi dominio. Mi dominio está cortado acá. Entonces, cuidado. Tengo que el 1 escribirlo en el cuadro. Y después los posibles máximos o mínimos, es decir, los puntos críticos. Por lo tanto, el cuadro va a tener estos intervalos. 0, 1, 1e, e más infinito. Así analizo cuántos intervalos me van quedando. Cuidado cuando tienen asíntota vertical, tienen un corte en el dominio. A veces se olvidan de ponerlo. Bueno, ahora sí. Ahí está, ¿ven? Tengo los intervalos que recién dije. 0, 1, 1e. ¿Por qué el 1? Por el dominio de la función. 0 abierto. El 1 no está en el dominio. Hay un corte ahí. Después tenemos e, donde la derivada en este caso se hizo 0, y e más infinito. Y acá escribí la derivada. Fíjense que yo en el cuadro puse el logaritmo al cuadrado, pero no es necesario ponerlo. ¿Por qué? Porque si está elevado al cuadrado, ya sabemos que no es 0, porque nosotros en nuestro dominio ese logaritmo no es 0. Si está elevado al cuadrado, esto es siempre positivo. Entonces, no es necesario. Es más, yo no lo pongo cuando lo hago. Pero bueno, por ser el primero, digo, voy a ponerlo por las dudas si los chicos se confunden. Pero como no me aporta el signo, no es necesario ponerlo. Puedo sacar esta fila. El que está dando el signo es este. Entonces, ¿cómo es el signo del logaritmo de x menos 1 a la izquierda de en este intervalo y en este intervalo? ¿Cómo lo piensan a eso? Si lo tienen que hacer solos. Sé que se hace 0 en e, porque recién lo obtuvimos justamente 0 del numerador. ¿Cómo sé
de qué lado es positivo o negativo o no cambia el signo. ¿Qué les parece? Partiendo desde que el logaritmo natural de 0 a 1 ya es negativo, entonces de 0 a 1 ya establecemos eso. Perfecto. Y después en la siguiente parte es positivo, pero con números menores a 1, entonces por eso se mantiene en lo negativo. Claro, vos te estás fijando en la imagen del logaritmo, lo que estoy haciendo acá, muy bien. Nosotros tenemos la función logarítmica, ¿no? La función logarítmica n vale 1. Entonces él dice, bueno, a ver, antes de 1 este logaritmo es negativo. Si el logaritmo es negativo, le resto 1, sigue siendo negativo. Perfecto. Entre 1 y es positivo el logaritmo, pero ojo, toma valores menores que 1. Acá tenemos valores del logaritmo, estoy hablando, como un medio, 0,8, por lo tanto, si a un número más chiquito que 1 le resto 1, me va a dar negativo. Y más después a la derecha de E, el logaritmo es más grande que 1. Por lo tanto, si a un número más grande que 1 le resto 1, da positivo. Muy bien. Profe, también lo podrías pensar como que todo el término logaritmo de a la menos 1 es 0 y de ahí para la izquierda es negativo y para la derecha También, positivo. o sea, hacer ya la traslación y graficar la función o pensar en la función logaritmo de x menos 1, se traslada una unidad hacia abajo, entonces el corte nos queda acá en E, a la izquierda es negativa, a la derecha es positiva. Claro, sí, también se puede pensar así. Bueno, entonces menos dividido más menos, la función decrece, menos dividido más menos, sigue decreciendo, claro, hay un corte porque el 1 no está en el dominio. Y luego empieza a crecer, pasa por E y empieza a crecer. Esas flechitas los ayudan a ver si es un máximo o un mínimo. Decrece, crece, es un mínimo. Mínimo relativo, después vemos por el gráfico si es absoluto o no. O analizando las asíntotas, etc. Entonces, fíjense toda la información que nos da el cuadro. Epa. El cuadro, yo acá puse la función, claro, esta es otra diapositiva, por eso se me fue lo anterior. Primero, en el cuadro obtengo información de los intervalos de decrecimiento 0, 1, me voy arriba, 0, 1, unión 1E. Está mal escribirlo 0E, porque el 1 no está en el dominio. Intervalo de crecimiento, E más infinito. Y el mínimo, ¿por qué puse la función en esta diapositiva? Porque el mínimo es un punto. Tiene X y tiene Y. La X es E, la Y es su imagen. Entonces tenemos que reemplazar acá por E. Y nos va a quedar f de E sobre logaritmo de E. Logaritmo de E vale 1. Así que la imagen es E. El mínimo es E. Nos quedó. Todo esto da información. El cuadro, si uno hace por el criterio de la derivada segunda, no tiene toda esta información. Por eso en los estudios completos recomiendo este método. Bueno, a ver hasta ahí. Si hay algo en el chat, no sé. Si me quieren preguntar, los chicos del chat. Hasta ahora, por lo menos en mi parte, se van teniendo todo muy claro. Entiende, bueno. Esta nos quedó la derivada primera. De que Bueno. escribió Tomás y Sí. se nos quedó como imagen el punto Maradona, porque como Bueno, mira, él siempre tiene alguna comparación equivalencia con algo de la vida diaria. mortal. ¿Sí? Siempre se da maña para dar alguna equivalencia con la vida diaria. Bueno, genial. Bueno, nos quedó Muy bien, vamos a los puntos de inflexión. Acá tengo la derivada primera. ¿Quieren hacer la segunda? A ver, les dejo un ratito. Es trabajosa un poco. Háganla en el papel y ya en un ratito la muestro.
derivada de un cociente, derivada del numerador, denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador. Dividido denominador al cuadrado. Ahí está. Derivada del numerador, denominador sin derivar, menos numerador sin derivar. Ojo acá, regla de la cadena. 2 logaritmo de x por la derivada del logaritmo. Dividido el denominador al cuadrado. Obviamente esta derivada no la vamos a dejar así. Piensen que tenemos que estudiar el signo, buscar los ceros. Entonces la trabajamos un poco. Acá primero saqué factor común. Fíjense que hay dos términos. En esos dos términos hay un factor común. Y en este, una vez que lo saqué, hice distributiva. 2 logaritmos de x por logaritmo de x es este término de acá. Y menos 1 por 2 logaritmos de x es este de acá. Fíjense que ahora cuando saquemos el paréntesis, vamos a poder restar estos dos. Acá nos va a quedar un más. Es esto. Me sobra un paréntesis. A ver, es menos logaritmo. Lo hago un poquito con la plumita porque me salté un paso, que es logaritmo cuadrado de x, sacar el paréntesis, ¿no? Menos 2 logaritmo cuadrado de x más 2 logaritmos de x. Estos dos se pueden sumar, que es este de acá, este es este, y después sacar factor común, logaritmo de x, y esta 1 sobre x, la pasé al denominador. Todavía me falta para terminar de simplificarla, Fíjense que el logaritmo de x es distinto de 0 en nuestro dominio, porque el 1 no está. Así que podemos simplificar, es válido simplificar. Que es la que nos queda acá. Simplificando se puede, podemos poner x es distinto de 1, que es el problema para simplificar, pero 1 no está en el dominio. Y esta es la derivada segunda. Podemos analizar otra vez qué dominio tiene. Uno tiene que mirar el dominio de la derivada primera, ¿no? Porque vino de ahí. Este era el dominio de la derivada primera. ¿Cómo saco el dominio de la derivada segunda? Tengo que pensar si esta cuenta la puedo hacer acá. A ver, o hay algún punto que entre en conflicto. No, es el mismo, ¿no? Es el mismo, claro. Primero, tenemos un logaritmo. La x no nos molesta, salvo que sea 0. El 0 no está. Después, tenemos un logaritmo. X tiene que ser positivo. Vamos bien. Y además, no tiene que ser 0 el logaritmo de x. X no es 0, el logaritmo de x no tiene que ser 0. Y no lo es, porque el punto que hace 0 del logaritmo de x es 1 y 1 no está en el dominio de f'. Así que el dominio de la derivada segunda es igual al de la derivada primera y es igual al de la función original. Claro, conserva su dominio. Sí, todo, hasta ahora sí. Y yo creo que sí, si seguimos derivando va a pasar igual. Bueno, a ver, sigamos. Ahí me puse como machete la derivada segunda y digo, bueno, otra vez. Tengo que pensar dónde la derivada segunda es 0 o dónde no existe. Posibles puntos de inflexión. Esta posibilidad ya la analizamos recién. Dijimos,
Todo punto que tenía derivada primera tiene derivada segunda. Todo punto del dominio tiene derivada segunda. No tenemos esta posibilidad. Tenemos que ver si algún punto del dominio no tiene derivada segunda. Esta posibilidad no está. Entonces nos quedamos con esta. Y otra vez, una fracción es 0 cuando el numerador es 0. El numerador es 0 cuando el logaritmo de x vale 2, o sea, xe al cuadrado. Único posible punto de inflexión. No tienen un nombre particular como antes que era punto crítico. Único posible punto de inflexión. Voy a hacer el cuadrito del signo también, porque nos va a dar información sobre los intervalos de concavidad hacia arriba o hacia abajo. Y si antes de mirar mi cuadro queremos pensar cómo dividiríamos esa recta real, en realidad el dominio, más que la recta, porque uno divide el dominio de la función. ¿Sería con tres valores, no, profe? 0, 1, sí. Pensé que me querían hablar. Y el cuadrado, ¿no? Nos quedaría así. Tendríamos que tener estos intervalos. Bueno, a ver. Bien, tenemos esos intervalos. Y acá hay una cosa importante que se da en esto y no en la derivada primera. Fíjense que acá tenemos este factor cambia el signo, ¿sí? Porque justamente se hizo 0 acá, lo tenemos que estudiar a izquierda y a derecha. Tenemos x no cambia el signo en nuestro dominio, siempre es positiva, no nos aporta nada a ese signo de la derivada. Esto es siempre positivo. Y acá, cuidado, tenemos logaritmo cubo. El logaritmo cambia el signo, el logaritmo cubo también. No es logaritmo al cuadrado, que yo antes lo puse por poner, pero siempre era positivo. Acá fíjense que no hice eso con la x, porque ya se los había explicado en la otra tabla. La x siempre es positiva, no aporta el signo. ¿Profe? Entonces, sí. Una duda. ¿El logaritmo cúbico cambia el signo? Por ejemplo, yo sabía que las cúbicas mantienen el signo. ¿O no? No, x cubo cambia el signo cuando la x negativa es negativa, ¿no? Claro, o sea, si yo tengo un número negativo al cubo, me lo mantiene. Si tengo un número positivo... No, pero vos mantener, me estás diciendo mantener que mantiene el signo de la base. No estás hablando del mantener como yo estoy hablando. Yo estoy diciendo que yo no estoy diciendo la base si coincide con el signo de elevar al cubo. No. Yo estoy diciendo que esto cambia el signo. Es decir, tenemos valores de x para los cuales es negativo y valores de x para los cuales es positivo. Que en el caso de que tenga la cuarta, siempre va a ser positivo. A eso me refiero con mantener. Sí. Ya, Vos el mantener te estás refiriendo que la base y la cuenta tengan el mismo signo. Yo no digo eso. Vos estás diciendo negativo elevado al cubo da negativo, positivo elevado al cubo da positivo. No. Yo estoy diciendo que al tener exponente impar, tengo posibilidades que todo esto dé negativo y que todo eso dé positivo. Que si tuviese al cuadrado, no. Si tengo al cuadrado, siempre da positivo. Claro. ¿Me entendés la diferencia? Igual era parecido, pero sí. No, es que vos estás diciendo otra cosa. Vos estás diciendo comparando base con exponente. Claro, igual tipo, yo comparo en el sentido, si vamos a tener valores negativos, el logaritmo se los va a dejar, el cubo no me va a afectar, no me lo va a cambiar. Vos decís, si queremos podemos sacar el cubo. No, yo decía nada más que por eso, como para afirmar la diferencia de que si tuviera un cuadrado, siempre voy a tener valores logarítmicos positivos. Claro,
Claro, sí, es cierto. Porque vos me decís, bueno, porque hay una base negativa elevada al cuadrado da positivo. Eso me querés decir. Sí, está bien. Inclusive uno puede decir acá, bueno, el signo del logaritmo al cubo va a depender del logaritmo y poner solamente el logaritmo. Exacto, porque es así. Justamente fíjense, bueno, analizo primero esta. Cuidado con esta, que es diferente a la que hicimos antes. Fíjense que dice menos logaritmo de x más 2, ¿no? Cuidado. Ahí nosotros tenemos, supongamos que quiero ir con la función logaritmo y lo quiero analizar desde ahí. En e cuadrado tengo logaritmo 2. Y digo, bueno, ahora, antes de e cuadrado, esto se hace 0 en e cuadrado. Antes de e cuadrado, el logaritmo es más chiquito que 2. Entonces, si a 2 le resto, porque esto es lo mismo que poner 2 menos logaritmo de x. Si a 2 le resto algo más chico que 2, va a dar positivo. Si a 2 le resto algo más grande, cuando me vengo acá, tengo logaritmos más grandes que 2. Por ejemplo, acá tengo e al cubo. El logaritmo de al cubo es 3. Si a 2 le resto 3, tengo algo negativo. Cuidado que es al revés que el anterior. Y si no, hacerse todos los movimientos. Y repasan un montón. Parten del logaritmo. Después la reflejan, menos logaritmo de x, y después la suben 2 unidades. Entonces, me quedó media feucha. Vamos a hacerla con otro color. A la que le estamos mirando el signo, acá tengo el 2, que la voy a subir. En 1 va a valer 2, obviamente a nosotros el 1 no nos importa. La intersección con el eje va a estar en e cuadrado. Esta azul es 2 menos logaritmo de x. A la derecha, a la izquierda, perdón, es positiva, a la derecha es negativa. Tienen miles de formas. Y ustedes me dirán, profe, yo lo que hago es tomar un valor y listo. Me tomo un valor acá, y bueno, está bien. Esta es 40. Bueno, y esta depende del signo del logaritmo. Acá tengo el logaritmo. El logaritmo es negativo a la izquierda de 1, positivo a la derecha. Entonces el logaritmo al cubo es negativo a la izquierda de 1, positivo a la derecha. Más dividido menos menos es cóncava hacia abajo. Más dividido más es cóncava hacia arriba. Acá vuelve a ser cóncava hacia abajo. Como hay cambio de signo de la derivada primera, nuestro posible punto de inflexión, es punto de inflexión. Guarda acá, a veces en los parciales ven cambio de signo y ponen que x igual a 1 es punto de inflexión. ¡Imposible! Si no está en la curva, si no está en el dominio. Cuidado con eso. Y acá tengo toda la información que me da el cuadro. Intervalo de concavidad hacia arriba, vengo, lo busco, 1 e cuadrado. Intervalo de concavidad hacia abajo, 0, 1, unión e cuadrado más infinito. Y nuestro punto de inflexión, que la imagen, por eso escribí la función, sale de reemplazar x por e cuadrado. El logaritmo de cuadrado es 2, por eso queda e cuadrado sobre 2. ¿Profe? Sí. Me varió un poco en la parte donde, por ejemplo, tenemos de 0 a 1 cóncava hacia abajo y de 1 a e cuadrado cóncava hacia arriba, pero no hay punto de inflexión ahí. No. ¿Por qué? Porque el 1 no está en el dominio. Un punto de inflexión o un extremo es un punto de la curva. ¿Cómo va a ser algo si no tiene imagen? Supongamos que yo ya me olvidé y vengo acá, digo 1 f de 1. ¿Y cómo f de 1 no lo puedo calcular? Entonces no puede ser punto de inflexión. Claro, eso lo entiendo, pero no entiendo entonces cómo pasa que se hace cóncava para un lado y para el otro
sin tener un punto de inflexión. Eso es como que no lo Mirá, entiendo. te doy un ejemplo bien sencillito de eso. Mirá la función 1 sobre x. La función 1 sobre x no tiene puntos de inflexión. Sin embargo, de un lado es cóncava hacia abajo y del otro cóncava hacia arriba. Claro, Puede claro. cambiar la concavidad sin tener puntos de inflexión. Igual que puede cambiar el crecimiento sin tener máximos o mínimos. Si yo a esta curva le pongo un módulo, esta es creciente en menos infinito 0, decreciente en 0 más infinito y no tiene extremos relativos. Cambió el crecimiento sin tener extremos relativos. Eso puede pasar. ¿Dónde pasa? Acá, en estas cosas, en estos, puede ser en estas, ¿cómo se llama? Asíntotas verticales. Puede pasar eso. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Juntamos la info, como dicen ahora, juntamos la info. A ver, juntamos toda esa información para luego graficar. Yo voy a hacer un gráfico con ustedes tentativo, de acuerdo, como que uno está en presencial y no nos dejan usar GeoGebra, pongámosle. Porque está bueno pensarlo primero uno y después ir al GeoGebra. Está bueno poder resumir toda esta información en un gráfico. Bueno, y acá me faltó el signo de la función, que es negativa. Lo que tiene malo este PowerPoint es que uno no tiene regla. Entonces nos queda todo medio feo, pero bueno, no importa. A ver, primero, no hago mucho del lado izquierdo del eje X porque no tenemos nada. Nuestro dominio empieza acá. No tiene intersecciones con los ejes ni paridad definida. Sabíamos que era negativa hasta 1 y positiva después de 1. X igual a 1, asíntota vertical. En 0 llegaba acá, como discontinuidad evitable. Intervalo de decrecimiento, de 0 a 1 y 1 a e. Bueno, voy a marcar e entonces primero, antes de seguir. Uy, el e cuadrado es grande, ¿no? Es como un 7 y algo, me parece. Y yo acá estoy recién en 3. Esperen, ya la escala no me sirvió. A ver si alguien me confirma el valor de cuadrado aproximado, chicos, por favor. Mientras voy a dibujar. No sé, ahí le pusieron, 7,8. ¿E cuadrado cuánto vale? 7,38, ahí lo 7 pusieron. y algo. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,38. Acá va a estar e cuadrado. Ven que estoy marcando todos estos valorcitos. El 1, ya marco la asíntota. Después 2, 3, E es 2,7. O sea, bueno, ahora me quedó acá. Bueno, 2,7 ahí. Pero qué desgracia. Me va a quedar medio feo. Bueno, e cuadrado sobre 2, a ver, vuelvo a borrar. E cuadrado sobre 2, ¿qué será? 3 y algo. E cuadrado sobre 2, si alguien me lo puede dar. $3,6. 3,6. Sí. 3,6, por acá. Estoy marcando todos los puntos que obtuvimos. Ahí tengo el punto de inflexión. Acá, E. Acá tengo nuestro mínimo. En 1 tenemos una asíntota vertical. Estoy tratando de hacer el gráfico sin el GeoGebra. Sabemos que hasta 1 la función es negativa y llega a 0 como discontinuidad evitable. Mira, voy a empezar a graficar. Digo 0, 1. Acá hay un corte, tengo una asíntota. Sé que la función es negativa. Sé que tiende a menos infinito,
porque ahí tengo una asíntota. ¿Por qué menos infinito? Dijimos que era negativa. Entonces, y no tengo nada más. No me queda otra que hacer esto. Ah, sí tengo, cóncava hacia abajo. Miren, 0, 1. Estoy tratando de hacerla cóncava hacia abajo. ¿Eh? Cóncava hacia abajo. Y además tengo intervalo de decrecimiento. Acá estoy graficando. Ahí. Decrece, no lo había usado. Decrece. Cóncava hacia abajo, negativa. Todo eso tengo. Ahora voy al intervalo 1E. En el intervalo 1E decrece. Y ahora el 1E está acá, porque E cuadrado es más grande. Es cóncava hacia arriba. Decrece. Cóncava hacia arriba. Positiva. Acá tengo la asíntota que se va más infinito ahí, a la derecha de 1. Decrece, cóncava hacia arriba. Sigo cóncava hacia arriba hasta acá. Profe, pero ¿por qué tan arriba? Porque el mínimo está acá en EE. Ahí tengo que cambiar el crecimiento. ¿Ves? Ahí en E tengo que cambiar, empezar a hacerla creciente. Ah, está bien. Pero la imagen de E es 2,7. Por eso se me fue hasta acá. Y fíjense que hasta ahora me va a costar un poco porque la tengo que hacer cóncava hacia arriba hasta acá. Ahora sigue creciendo. En cuanto al crecimiento ya está. Sigue creciendo. Pero cambia la concavidad. Cóncava hacia arriba y después sigue creciendo, pero cóncava hacia abajo. Ese sería un gráfico a mano. Fíjense que a partir del gráfico podemos sacar la imagen, que es lo que me está faltando acá. ¿Qué imagen tendría esa función? Ahora sí la vamos a poder sacar. Nunca pudimos hasta ahora. A ver, ¿qué valores toma ahí? De menos infinito a 0. Sí. Y de E a más infinito. De E a más infinito y el E sí lo toma. Claro. La imagen de E. ¿Ese mínimo relativo es absoluto? Me mató, profe. ¿Cómo sabemos eso? Perdón, ¿cómo saqué la imagen? Claro, ¿cómo sabemos si es el mínimo? Porque es el único que tenemos. Ah, ¿cómo sabemos si es absoluto? Ah, vamos a la definición. La definición, te digo la definición. A ver, E es, vamos a ver si la cumple. Es mínimo absoluto. La definición dice, si, solo si, f de x es mayor o igual que f de e para todo x del dominio de f. Cuando uno tiene dudas, tiene que ir a las fuentes. Esta es la definición de mínimo absoluto. ¿Se cumple esto? ¿Toda x del dominio tiene imagen más grande que la de e? No. No, acá hay valores más chiquitos. Entonces no es mínimo absoluto, es relativo. Hay un entorno para el cual esta definición es cierta. En un entorno, no en todo el dominio. Claro. Claro, es relativo pero no absoluto. Bueno, acá les traje el gráfico lindo. Ven que el punto de inflexión, si uno no tiene una base matemática, no hizo un análisis, hasta se les puede escapar. Miren, ¿se dan cuenta que hay cambio de concavidad ahí, no? Tendría que empezar, yo no lo agrandé porque se me iba esto, pero tendría que agrandar para poder ver. Es tan sutil ese cambio de concavidad que ni nos damos cuenta.
Sí, la concavidad es difícil a veces de sacarlo. Los Sí. mínimos y máximos como que A se notan veces, más. exacto, a veces la concavidad no se ve bien en los gráficos, es cierto. Sí, como acá. Si álgebra nos hubiera tendido una trampa. No, porque la hacen, pero el tema es que la hace a la concavidad, el tema es que hay que empezar a agrandar para verla. Claro, claro. Si no saben qué hacen, si ustedes también una estrategia también que pongámosle que, qué sé yo, no tienen la parte analítica bien, tendrá punto de inflexión, grafiquen la derivada primera, entonces les va a dar un corte acá en la derivada primera y un cambio de signo. Perdón, la derivada segunda. Grafiquen, la derivada primera es para esta. Grafiquen la derivada segunda, entonces les va a dar un corte ahí en e cuadrado y van a ver un cambio de signo. Y esa también es una manera de controlar. Miren, nuestra función era x dividido logaritmo de x, ¿no? F', miren, ahí está. Es más, uno puede hacer una recta, x igual a e, ahí está. Aquí está. Este cero de la derivada, ahí, es nuestro mínimo. Pasa de negativa a positiva. Y miren la derivada segunda. FF puse. La derivada segunda, vamos a sacar esta. Ahí, miren lo que nos cuesta encontrar, ahora lo voy a agrandar. ¿Ven? Hay un corte, pero ni nos damos cuenta. A ver si puedo, acá tengo que agrandar. Y quizás tenga que agrandar un montón. Ahí. Ahí recién se ve el cero de la derivada segunda. Y bueno, tengo que subir un montón. La imagen es 3 y pico. Bueno, no lo voy a encontrar. Voy a estar un montón de tiempo perdiéndolo. Pero ahí está la derivada segunda. Ahí está el cero de la derivada segunda y pasa de positiva a negativa. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. En eso también se pueden ayudar. ¿Mm? Bueno, muy bien.